transportar a las personas, igual. ¿Se acuerdan ustedes que Jesús en algún momento se fue montado en un asno para entrar a la ciudad de Jerusalén? Algunos dirán, es que lo hacía porque era muy humilde. No, lo hacía porque ese era el transporte que usaban los reyes en aquel entonces. Entró como rey a la ciudad. No cualquiera usaba caballos. Los caballos solo lo usaban para la guerra. Yo creo que de verdad era por humildad. Solo los. No. De hecho, en aquel entonces el asno no era un animal que se veía como humilde o algo de eso, ¿no? Lujoso, más bien. Era algo más bien lujoso porque era un medio de transporte para reyes. Como una limusina de ahora. Exactamente, así mero era la idea. Yo siempre creí que era por humildad. Así mero era la Entonces sacaban idea. ese canto de no todos los burros son tan burros. En realidad, los caballos solo los usaban los soldados. ¿Con qué razón? Solo ellos. Para la guerra, específicamente. Los usaban para la guerra. Quisiera que me acompañaran a Segunda de Crónicas, capítulo 23. Está transmitiendo en vivo. Yo anuncié que iban a transmitir. ¿Cómo? Yo anuncié que iba a transmitir. Amén, gloria a Dios. No, usted. No, Aquí es para YouTube. No estoy transmitiendo en vivo porque no tengo datos. Entonces, Se me acabaron, no he comprado, ¿no? ¿Cómo? A YouTube. Ahora sí es para YouTube, pues gloria a Dios. Que el Señor bendiga a todos los hermanos y hermanas que se conecten y escuchen esta enseñanza. ¿Qué estábamos leyendo? Segunda de Crónicas, ¿verdad? Capítulo 23. Verso 15 dice, o verso 14 si quieren leamos. Pero el sacerdote Joiada mandó que salieran los jefes de centenas del ejército y les dijo: sacadla fuera del recinto, y a que la siguiere, matadlo a filo de espada, porque el sacerdote había mandado que no la matasen en la casa de Jehová. Ellos pues le echaron mano, y luego que ella hubo pasado la entrada de la puerta de los caballos, es esta misma puerta, de la casa del rey, ahí la mataron. Y es que escuchen un poquito esto, vean la relación, yo quiero que vean un poquito la relación entre la puerta de los caballos y el palacio del rey. Estaban uno frente al otro. La puerta de los caballos se llamaba así porque era la puerta que usaban los jinetes cuando regresaban de la guerra. Cuando ellos regresaban victoriosos, pasaban por esa puerta que daba justamente, así como leímos, al palacio. Bueno, aquí la historia es otra, ¿verdad? Pero no nos vamos a complicar con la historia de fondo de este capítulo. El punto que quiero yo que vean es que estaba uno frente al otro. El palacio y la puerta de los caballos. Y se llamaba así porque los jinetes que venían de la guerra venían a caballo y entraban por esa puerta hacia el palacio del rey. Llegaban victoriosos. Y así ellos podían demostrar el poder del ejército, la fuerza del ejército, la grandeza del ejército. Eso era lo que ellos querían demostrar. También era la dedicación de la victoria al rey. Ellos entendían que ellos como soldados peleaban en el nombre del rey y llegaban de alguna manera a entregarle la victoria al rey. La victoria le pertenecía al rey. Las victorias son de él, del rey. Bueno, nosotros, la Biblia también nos describe como soldados, ¿no? Soldados del Señor. Amén. Y como tales también peleamos batallas y también luchamos y también salimos victoriosos. Y también deberíamos entregarle nuestras victorias al rey, a nuestro rey, al rey de reyes. Una opinión, hermano, disculpen. En cualquier guerra, en cualquier combate, por muy bueno que sea el soldado, siempre hay heridas, ¿va? Y así sea el mejor soldado. Que Cristo era un super soldado y él salió super herido, ¿sabes? Sí, Salud. así es. Salud, hermano. Así es, ¿verdad? Las guerras, los conflictos no son cosa fácil, ¿verdad? Hay heridos, hay muertos incluso.
Ahora acompáñame a Zacarías. Zacarías. Zacarías está fácil de encontrar. Usted busca al final del Antiguo Testamento y se va para atrás. Lo primero que va a encontrar va a ser Malaquías, y antes de Malaquías, Zacarías. Zacarías. Capítulo 1. Zacarías 1. Aleluya, estamos transmitiendo también en vivo. Gloria a Dios. El Señor bendiga a los hermanos y hermanas que se conecten Amén. y puedan escuchar esta transmisión en vivo o la grabación más adelante. Zacarías capítulo 1 verso 7. Dice: a los 24 días del mes 11, que es el mes de Sebat, en el año segundo de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo: vi de noche, y he aquí un varón que cabalgaba sobre un caballo alazán. Esto es como rojizo, como pelirrojo, pues, ¿verdad? Rojo. Un varón que cabalgaba sobre un caballo alazán, el cual estaba entre los mirtos que había en la hondura, y detrás de él había caballos alazanes, overos y blancos. Un montón de caballos venían detrás de... Iba un hombre, un jinete en un caballo rojo, y detrás de él venían otros caballos de diferentes colores. Uno era rojo, el otro es overo, es como amarillo, como crema, diríamos, una cosa así, ¿verdad? Y blancos también. Habían varios colores, ¿verdad? Entonces dije: ¿qué son estos, Señor mío? Y me dijo el ángel que hablaba conmigo: yo te enseñaré lo que son estos. Y aquel varón que estaba entre los mirtos respondió y dijo: estos son los que Jehová ha enviado a recorrer la tierra. Bueno, voy a dejarlo hasta ahí. Amén. Y vamos a leer otra visión en Apocalipsis. En el capítulo 6. Lo voy a leer un poquito en desorden, el capítulo 6, pero nos va a quedar un poquito más claro lo que quiero compartirles hoy. Apocalipsis capítulo 6, verso 4. Dice: y salió otro caballo bermejo. Bermejo también es rojo. Es otro tipo de rojo, pero rojo también, ¿verdad? Y al que lo montaba, le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y dio una gran espada. Ahora, estos caballos, por supuesto, son caballos simbólicos, espirituales, si quieren ustedes. Son poderes celestiales, poderes espirituales, a los que se les ha dado la autoridad para hacer la guerra. Acuérdense que los caballos eran usados solo por soldados. Estos venían a hacer guerra. Estas dos visiones, tanto la de Zacarías como la de Juan aquí en el Apocalipsis, son visiones de poderes celestiales que vienen a hacer la guerra a esta tierra. Los caballos son símbolos de guerra. De hecho, en este capítulo, en el capítulo 6, vemos varios caballos distintos, con características un poco diferentes, que nos recuerdan tres de los grandes miedos de la humanidad. El primero que se aparece, lo comentaré de último, que es el caballo blanco.
Pero enseguida, después del caballo blanco, viene el caballo bermejo, este caballo rojo, que es un claro símbolo de la guerra. El caballo rojo es símbolo de la guerra. En el verso 5 dice: cuando abrió el tercer sello, oí el tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Miren, aquí tenemos que olvidarnos un poco del simbolismo tradicional que le damos a los colores, ¿verdad? La gente piensa negro, es muerte. No, pero no, aquí en la Biblia el negro no es muerte. El negro es hambruna, es escasez. Eso simboliza el negro, la hambruna y la escasez. Por eso el que lo llevaba o el que montaba este caballo llevaba una balanza en la mano. La balanza que se usaría para medir una libra de algo, ¿verdad? Eso es lo que tiene que ver con lo que sigue en el siguiente verso. Y dice: y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Y a nosotros a lo mejor no nos dice gran cosa esa explicación. No sé si alguien tiene alguna traducción diferente, que no sea Reina Valera, que no les diga denario, sino que use alguna otra moneda, ¿no? ¿Ves? Es que hay varias Biblias aquí, sí, y diferentes versiones. Pero lo tengo en la casa. Denario. Vamos a ver, ¿cuál es eso? El lenguaje actual. Él también tiene una, yo también tengo una. Es el capítulo 6 y verso 6. Verso 6 dice la palabra: y de en medio de los 4 seres vivientes oí una voz que decía: el salario de todo un día de trabajo solo alcanzará para comprar 1 kilo de trigo o 3 kilos de cebada, pero no subas el precio del aceite ni el vino. Así es. Vean, un denario es esto: un denario es el salario de un día. Es lo que se le pagaba a una persona que había trabajado el día completo, se le daba un denario. Y por el día de trabajo lo que podían comprar eran 2 libras de harina o 6 libras de cebada. La cebada es de más baja calidad, ¿verdad?, que la harina. Para eso alcanzaba. Es decir que si un trabajador hubiera estado trabajando todo el día y le pagaban al final un denario, al final del día podía ir al mercado y comprarse 2 libras de harina. Ajá. Pero era una gran cantidad. Pues, pero no podía comprar nada más, no le alcanzaba para nada más. Habían quienes no compraban ni eso. Habrían quienes no comprarían ni eso. Y es que por eso es este caballo negro, ese es el caballo de la hambruna, del hambre, de la escasez. O sea que el negro simboliza en la Biblia hambruna, hambre y escasez. Exactamente. Pero ¿eso se refiere a un tiempo exacto o tiempo indefinido? De las dos cosas. Sí. Es decir que aquí por supuesto que estamos leyendo de algo que pasará, que será un tiempo de guerra, un tiempo de hambruna, un tiempo de muerte, como veremos también. Pero el símbolo es aplicable a todo tiempo. Me refiero a que esta específica pasaje que estamos leyendo, este específico pasaje, se refiere a un tiempo cercano al regreso del Señor, aunque estamos cercanos al regreso del Señor. Amén. Pero el símbolo del caballo de guerra y de la hambruna es de siempre, ¿verdad? Es decir, siempre ha estado ahí, como leímos por ejemplo en Zacarías, que nos habló de un caballo rojo, y aquí de otro caballo rojo también. Es decir, la guerra ha estado presente en el pasado, ahora, y estará también en esos tiempos finales. El hambre también ha sido un problema para la humanidad en diversos tiempos, ¿verdad? En diversas etapas también, y va a estar ahí. Y lo que pasa es que va a llegar un tiempo en el que va a ser peor. La cosa va a ser peor, va a haber más guerra, va a haber más hambre, y va a haber también lo que sigue aquí,
en el verso 8. Dice, miré y he aquí un caballo amarillo. El que lo montaba tenía por nombre Muerte. Y el Hades lo seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Imagínense, una cuarta parte de la tierra va a perecer de esta forma, ¿no? Terrible forma. Amarillo, ¿por qué el amarillo representará la muerte? Porque es muy triste. No. Sí, para La mí. amarilla. Porque hoy a un pollito es amarillo. Sí, todo Pues bien. amarillo. no sé qué más se les ocurre a ustedes. sol. El sol, un canario. Pero en la Biblia el amarillo representa la muerte. Representa la muerte porque representa también la enfermedad. Y es que, claro, cuando ustedes ven a alguien con su piel amarilla, Está enfermo. porque está enfermo. Sí, por eso digo que es triste. Disculpa, hermano, pero rojo no especificó qué simboliza. Guerra, Guerra. Caballo rojo, símbolo de guerra. por la sangre. Ah, El rojo por la sangre representa la guerra. amén. Qué bonita simbología. El negro, el hambre. Fíjense que cuando las personas están desnutridas, la piel se les mancha, se les pone negruzca. Sí, es cierto. Por eso es que el negro representa el hambre. Y el amarillo, la muerte. O sea que el amarillo sí, hay que tener cuidado. Pero, ¿Sí? Pero qué. solo el caballo, ¿Cómo así? de la amarilla. Solo. Porque como lo que tiene uno, ¿verdad? Porque uno dice el negro es el que, la muerte. Resulta que no es el negro, es amarillo. Ah, sí, al menos en el contexto bíblico, ¿verdad? En la Biblia, ese es el símbolo que hay, ¿verdad? Cuando vemos algo que sea negro, no está representando la muerte, está representando el hambre, la escasez. Cuando, Al final los lleva a la muerte. pues podría ser, pues si querés, pero el punto es que está hablando específicamente de hambre y escasez. Sí, yo entiendo que esa simbología directamente especifica más que todo en lo que estamos leyendo. Directamente, porque, digamos, yo me puedo sonar con un traje negro, con todo respeto. Pero, opinión, negro también simboliza autoridad. Depende cómo lo tomemos. Bueno, en la Biblia no. En la Biblia el negro simboliza hambre y escasez. Ajá. Bueno, y yo- ya uno, el ser humano lo ve como el Ahora elegancia. nosotros le hemos cambiado a ese simbolismo, fíjense, nosotros ahora cambiamos mucho de estos símbolos. Ya no los vemos de la misma forma. Pero aquí cuando lo que estamos leyendo, si hay algo negro que aparece en la Biblia, es símbolo de hambre y de escasez. Ahí el hermano se enseña con un traje negro. Pero eso no está en la Biblia, el hermano no está en la Biblia. Pero como usted dice que es símbolo de muerte. Pero como aparece en la Biblia, estoy especificando en la Biblia. Sí, porque en nuestro contexto, por ejemplo, la mayoría va de negro En a nuestro funeral, por contexto ejemplo. las cosas son O van diferentes. a un lugar elegante. Pero yo estoy hablando de lo que cuando estamos leyendo la Biblia y encontramos algo que es negro, simboliza hambre y escasez. Si encontramos algo que es amarillo, simboliza muerte. Porque Si como- encontramos algo que es rojo, simboliza guerra. En la Biblia. Ahora, si Sí. usted quiere ponerse una playera roja, pues puede ponerse una playera roja y puede que no signifique nada. A lo mejor quiere decir que Va a la usted guerra. está apasionado por la vida. Está bien, pues, o sea, se vale. Y si Pero usted yo estoy sueña que hablando está de la Biblia. ¿Ah? ¿Y ustedes sueñan que está lloviendo? En la Biblia hay lluvia. Ajá. Vaya, ¿qué es para usted una lluvia? ¿Qué es para mí una lluvia? Sí, porque Pues- como usted es de la Biblia también. Sí. Sí. Este es un símbolo de la Biblia, por supuesto, pero este es un símbolo que no le hemos cambiado tanto el significado, pero los ¿Verdad? colores sí. ¿Verdad? Ese es mi punto, ¿verdad? Mi punto es que puede ser que en la actualidad nosotros le hayamos cambiado el significado a algunos símbolos. Sí. Al de la lluvia seguimos dándole el mismo significado, seguimos pensando en la bendición de Dios que desciende de lo alto, en fin, seguimos pensando en lo mismo. Pero en cuanto a los colores, ya le cambiamos. Nosotros le hemos cambiado. En la Biblia eso era lo que significaba. Este es mi punto. Símbolo de... Entonces hay símbolos que siguen manteniendo el mismo significado y otros que puede ser que hayan cambiado, ¿verdad? Su significado a lo largo del tiempo. Pero en la Biblia eso es lo que significan estos colores.
Muerte. Ahora, hay un caballo que no mencioné aquí. Yo no sé si ustedes han leído este pasaje, pero este pasaje en realidad nos menciona a 4 caballos diferentes con sus jinetes. No solo a 3. Nos menciona un cuarto, pero que fue el primero que se mencionó en el capítulo. Dice, el verso 1 dice: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco. Dice, ese es el primero. Y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Este jinete tiene una corona y sale venciendo y para vencer. Para mí la imagen es muy clara, ¿verdad? ¿De quién se trata en este caso? El jinete del caballo blanco. Y claro, mire, por ejemplo, el blanco no ha cambiado de simbolismo, ¿verdad? Para nosotros el blanco sigue significando la pureza, la santidad, y en aquel entonces significaba lo mismo. Si vamos al capítulo 19 del Apocalipsis, dice el verso 11 del capítulo 19: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Amén. Miren, estos son nombres de Jesús, así como Emmanuel, por ejemplo, ¿verdad? Como Príncipe de Paz, como Admirable, son nombres de Jesús. 19:11. Jesús también es fiel y es verdadero. Y con justicia, dice, juzga y pelea también. Porque también es un guerrero, por eso va en caballo, por eso es un jinete. Caballos sirven para hacer la guerra. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido con una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Bueno, es por si les dudan de quién se trata, ¿verdad? Ahí dice el Verbo de Dios. ¿Y quién es el Verbo? Pues es Jesús, ¿verdad? No hay duda alguna. Amén. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Miren, es que esta es la imagen que quiero que vean, que se imaginen. Va Jesús en un caballo, y detrás vienen todos sus escogidos, todos los suyos vienen detrás de él, también a caballo. Insisto, los que usaban los caballos eran los soldados, y servían para hacer la guerra. De su boca, dice, sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y pisa el lagar del vino con furor, y la ira de Dios, y de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito el nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y bueno, después ustedes van a ver algo de la bestia también, que ahí se quiere poner un poco en oposición, ¿verdad? Leamos el 19, dice: y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que monta el caballo y contra su ejército. El diablo, mi amado hermano y hermana, está en guerra en contra del Señor Jesús y su ejército. Amén, aleluya. Y usted y yo somos parte de ese ejército. Amén, gloria a Dios. El diablo está en guerra en contra suya y quiere matarlo. Una pregunta, hermano, disculpe. Aunque no encontré la cita. Yo no estaba escuchando, pero no encontré la cita. ¿Sí? ¿Qué cita leo, disculpe? Esto es Apocalipsis 19, del 11 en adelante, del 11 al 19 leí.
11, y la pregunta, pregúntese otra pregunta. Aquí yo me he dado cuenta que, como yo les decía, ¿verdad? Nos hemos metido a clavos, ¿verdad? Pero con un gran respaldo, ¿verdad? Amén, amén. Por eso Dios dice, ¿verdad? No estarán solos. Yo estaré con vosotros todos los días. Amén. Una pregunta aquí, pastor. Va a haber una gran batalla al final, ¿verdad? Entre el bien y el mal, ¿verdad? Así es. O sea, físicamente. Va a haber una gran batalla, ¿verdad? En la cual tenemos que salir, vamos a salir vencedores. Claro, eso está escrito, ¿verdad? Así es. Así es. Esa será una gran batalla final. Pero esto no significa que antes de esa batalla no hayan otras batallas, ¿verdad? Es decir, hay otras batallas. Lo que pasa es que esa es la batalla que termina la guerra. En este momento todavía estamos en medio de esa guerra. Todavía estamos en medio de batallas, pequeñas batallas a lo mejor, otras más grandes. En fin, estamos en medio de todas estas batallas. Todavía la guerra no ha llegado a su final. Llegará a su final cuando el Señor regrese y, como dice en Tesalonicenses, destruya ¿cómo es que dice exactamente? Bueno, se los voy a leer porque es que me gusta mucho ese verso. Pero sí, Satanás se Con el cree poderoso, plan. ¿verdad? Para oponerse a Dios, ¿verdad? Tiene, pero es limitado. Sí, pero el diablo, bueno, es que él es, ¿cómo se dice esto? Él es que se las lleva, es muy... Inicuo. Porque él es el príncipe del... Sí, pero a lo que me refiero es que él es altivo, tiene tanta altivez que cree que puede cambiar lo que está escrito. Él cree todavía que le puede ganar a Dios. Es como que alguien pequeñito está ahí y te voy a derrotar. No. Mire, Dios que emperó por lo que les voy a decir. Sí. Yo creo que el diablo no le puede ganar a Dios, estoy Jamás, seguro yo. es lo que él dice. Pero sí le puede quitar almas a Dios. Si las personas no quieren Eso llegar a sí. Cristo. Si las puede decir porque Dios es Dios, nadie puede contra él. Eso sí. Pero si el hombre no quiere seguirlo, el diablo toma las almas que no quiere seguir a Dios y las agarra, ¿verdad, hermano? Eso es algo común. De hecho, Sí. en esta guerra va a haber aliados de Satanás, ¿verdad, Sí. pastor? Sí, En este mundo. Sí, como sí. Pues usted puede ser un gerente de una empresa. Puede decir, yo estoy a cargo de todo. Pues si yo no quiero seguirlo, el otro es mi compañero. Y así, el que no quiere seguir a Dios es arrebatado por el diablo, lastimosamente. Pero que el diablo. Éxodo 14:14 y está en el Antiguo Testamento, dice que va a pelear por nosotros y nosotros estaremos tranquilos. Él pelea nuestras batallas. Esa es otra pregunta, hermano, se la voy a hacer a usted porque el hermano está trabajando. Pero ¿será que todos en esta vida, todos somos soldados de Cristo? Porque me refiero a todos los cristianos en general. Acuérdense que somos un ejército. ¿Piensa usted, opinión personal, porque eso no lo encontré en la Biblia, el hermano? Que todos somos soldados de Cristo directamente. Sí, estamos todos en un solo equipo, ¿no? Somos soldados de Jesucristo. Pero acuérdense también que Estamos hay intercesores, hay oradores, no todos son intercesores, no todos son oradores, no todos son evangelistas, pero dependen de un mismo ejército. Exacto. Amén. Eso sí es cierto, hermano. dice segundo de Tesalonicenses, el capítulo 2, dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni en espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. O sea, que nadie le haga pensar que no es así. El día del Señor está cerca. Amén. Nadie os engaña en ninguna manera. Eso sí, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. O sea, primero tiene que ser la apostasía. Este es el gran divorcio, cuando muchos creyentes niegan su fe y se apartan de la fe, ¿verdad? Amén. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios,
haciéndose pasar por Dios. Y esta es la bestia de quien estaba hablando. Miren, algunos le llaman el anticristo. En las películas dicen anticristo. Están equivocados, no es anticristo, es la bestia. El anticristo es un espíritu que ya estaba en acción desde tiempos de Juan. Juan lo especifica así, ya está en acción desde aquel tiempo. Ese que llaman el anticristo, la forma correcta de referirse a él es la bestia. Esa es la forma correcta. Bueno, si ustedes quieren decir el anticristo, pues digan el anticristo, pero estarían equivocados. Lo correcto es la bestia. Así lo llama el Apocalipsis, lo llama la bestia. Es este hombre el que está hablando. Dice, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, la bestia. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la justicia. El verso aquí que quería compartirles y que me gusta es este que dice que el Señor lo matará con el espíritu de su boca y lo destruirá en el resplandor de su venida. Esto es en la epifanía de su parucía, dice el texto en griego. Cuando el Señor venga lo destruirá. Esa es la última batalla. Ahí se gana la guerra por completo. Ahí todos estos son tomados y echados al lago de fuego. Ya no hay para dar vuelta atrás, ¿verdad? Ya. Esta es la gran batalla final. Pero mientras eso llega, estamos nosotros siempre en una guerra. Estamos involucrados en una guerra. Estamos en batallas. El diablo nos hace a nosotros guerra. Y Efesios lo dice, 6:10, donde dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes. Ya eso vamos a leer precisamente, Efesios capítulo 6. Pastor, una pregunta acá, donde en el 9 donde dice inicuo, cuyo advenimiento, ¿qué quiere decir por obra de Satanás? Su venida, su aparición es por obra de Satanás. Es que sí, mira, un día vamos a estar estudiando un poquito del Apocalipsis. Es precioso ese libro, a mí me encanta el Apocalipsis. Es un libro que me llena de esperanza y de gozo, la verdad, porque es la transformación de este mundo que se está destruyendo en una nueva creación preciosa en manos del Señor. Lo cierto es que al leer en el Apocalipsis nos damos cuenta que hay dos personajes principales en esta historia. Y de los malos, pues me refiero de los malos, hablando de los malos, porque por supuesto también hay de los buenos, pero de los malos hay dos personajes principales, son el falso profeta y la bestia. A la bestia en las películas le llaman el anticristo, pero el nombre correcto es la bestia. Ese es el nombre por el que está definido en Apocalipsis, la bestia. Y el falso profeta. Y el falso profeta revive a la bestia y la bestia obtiene poder, un poder mentiroso, un poder para hacer milagros, un poder para hacer señales. Y estos son representantes del diablo mismo, ¿verdad? O sea que la bestia es una persona, hermano. Sí, la bestia es una persona. Yo pensé que era simbología de algo, de persona. No, esta bestia sí es una persona. Lo que pasa es que hay otras bestias que aparecen por ahí, unas con varias cabezas, cuernos. Estos son otra cosa. Pero ella sí es una persona. Esos sí son símbolos de reinos y cosas así. Pero esta bestia específicamente que muere y es resucitada y a la que se le da poder y se sienta en el trono de Dios, esa es una persona. Un demonio, un endiablado. El anticristo exactamente no es una cierta persona específica. El anticristo, es que lo que pasa es que hemos equivocado los términos en nuestro hablar generalmente. Casi siempre decimos el anticristo para referirnos a la bestia, como le digo. Pero Juan no habla de esa manera. Cuando Juan está hablando del anticristo, dice que el anticristo es todo aquel que niegue que Jesús ha venido en la carne. Es decir, cualquier persona que venga y diga, sí, Jesús era un espíritu, Jesús es un anticristo.
Y dice también, Juan también dice que todo aquel que niegue que Jesús es el Señor es un anticristo. Y eso quiere decir negar que Jesús es Dios. Así que alguna persona que venga y diga, ah, sí, Jesús era un profeta, un maestro, eso es un anticristo. Porque están negando que Jesús sea Dios. Entonces todos los que niegan que Jesús es Dios y todos los que niegan que Jesús vino en la carne son anticristos. Están en contra de Cristo. Eso es lo que quiere decir ser anticristo, estar en contra de Cristo. Pero nosotros hemos usado la palabra equivocadamente para referirnos a una persona que sí va a ser importante durante tiempos finales, que no se llama anticristo, sino que lo correcto es que se llama la bestia. Ese es y por eso se habla en el Apocalipsis también del número de la bestia. Cuando nosotros contamos el valor de las letras de su nombre, tiene que salir ese número, que puede ser el 666 o el 616, uno de esos dos. Pero el nombre entonces correcto debería ser la bestia. Ese es el nombre correcto. Eso usted mismo lo tiene en la clase que nos dio del Apocalipsis, donde dice que anti contra. Ah, sí, en esa clase vemos contra eso, Cristo. Precisamente, sí, exactamente, así es. Contra Cristo, se llama el anticristo. Y hay muchos que están contra Cristo. Y son en este anticristos. mundo son anticristos, como dijo usted, y no tienen cacho ni nada. Ajá. Sí, eso es así es. Exactamente. Usted nos lo dio en la lección esa, en la clase esa. Entonces, efectivamente, sí se levantará un hombre, ¿verdad? Que como le digo, de manera popular le han dicho el anticristo, pero lo correcto es que ese hombre es la bestia. En el Apocalipsis no encontramos, no dice nada de anticristo, dice la bestia. A quien le has dado poder, ese poder engañoso, hasta hace milagros, en fin. Ocupará el trono de Dios, va a ocupar, digamos, el lugar que le debería corresponder a Dios. Amén. Es el que estará relacionado con su número, ¿verdad? En la bestia. O sea que anticristo puede ser cualquier persona que hace lo contrario que Dios manda, ¿verdad? Amén. El que esté en contra de Cristo, ¿verdad? Sí. O sea, haciendo las cosas que las obras de Satanás, ¿verdad? Si somos así bien específicos en el uso de la palabra, diríamos que es todo aquel que está en contra de Cristo. Y está en contra de Cristo aquel que niega que Jesús sea totalmente hombre y que niega que Jesús sea totalmente Dios. Esa es la forma más estricta de verlo, ¿no? El que niega eso es un anticristo. Ahora miren que nos estamos yendo por otro lado porque estábamos hablando de la guerra espiritual. En Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. ¿Sí? ¿Ves? Verso 10. Amén. Ya que somos soldados en esta guerra, nos enseña la palabra que debemos pues estar preparados. Si sus Biblias tienen títulos como en la mía dice en la parte de arriba, antes del verso 10 de Efesios 6, dice la armadura de Dios, le ponen así, ¿verdad? El titulito ese. Acuérdense que eso no venía en el texto original, ¿verdad? Eso lo pusieron solo para ayudarnos a... Donde dice la armadura, ¿verdad? Eso no estaba en... Sí, eso no estaba, ¿verdad? Solo es para ayudarnos a recordarnos de qué se trata ese pasaje. Y dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza. Ah, me gusta esto, ¿no? Porque a veces, miren, hermanos nos sentimos débiles, ¿verdad? A veces estamos, les digo, como que nos falta el ánimo, nos faltan las levantar, a lo mejor quisiéramos quedarnos acostados, durmiendo. Y la palabra dice, fortalezcanse, pero no buscan su fortaleza en cualquier lado. Fortalezcanse en el Señor. Es que sí, Él multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Y eso es una cosa imposible, diría yo, porque cualquier número multiplicado por 0, ¿cuánto hace? 0. Si tengo 5 por 0, 0. Si quieren lo calculamos aquí en la calculadora.
5 por 0, 0. Amén. A ver, ahí está bien. 5 por 0 igual 0. Cualquier número multiplicado por 0 es 0. Pero la Biblia dice que Él multiplica las fuerzas del que tiene 0 fuerzas. ¿Cómo lo hace? Pues es un milagro, ¿verdad? Es un milagro. Entonces dice, fortalezcanse en Él. Y dice, en el poder de su fuerza. Porque sin duda alguna, en el Señor hay poder. Amén. Aleluya. Hay poder. Y se nos olvida a nosotros que los cristianos deberíamos vivir en ese poder de Dios. Nos sentimos débiles ante las circunstancias que nos rodean. Sentimos que no tenemos fuerza, que no tenemos poder para cambiar las cosas, y es falso. Es un engaño del diablo. Claro que sí tenemos poder. El poder del Señor. En el poder de su fuerza nosotros somos fortalecidos. Dice el verso 11, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y es que, como decimos, somos soldados, estamos en medio de una guerra, y aquí hay que ponerse la armadura, porque si no el diablo nos bota. El diablo nos bota, si eso es lo que él quiere. Nos quiere hacer caer. El diablo nos quiere botar de donde estamos. Nos quiere hacer caer. Así que dice aquí el Señor, vístanse de toda la armadura de Dios, y así van a poder resistir cuando el diablo los ataque. Que conste que no dice que no van a haber acechanzas del diablo, no dice eso. Las acechanzas van a estar ahí, los ataques del diablo van a estar ahí. El diablo, no crean que se va a quedar calmado y va a decir, ay, sí, hay que el hermano William siga buscando de Dios. No, el diablo va a querer hacerlo caer. Amén. Tenga cuidado, hermano. Sí. Es cierto, hay que tener cuidado. Por eso dice la palabra, vístanse de toda la armadura de Dios. Dice el verso 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y miren cómo es esto, porque aquí Pablo nos pinta un panorama bien amplio, porque nos está hablando de fuerzas espirituales grandísimas. No dice que tenemos una lucha contra un espíritu inmundo cualquiera ahí que no. La lucha no solo es contra ese espíritu inmundo, ni siquiera contra el endemoniado que se nos paró ahí enfrente un día, no, la lucha es más grande, vamos a niveles más altos, a cosas más profundas, diría yo. Es contra principados, potestades, gobernadores, huestes espirituales. Esto es toda una jerarquía espiritual del mal. Las potestades gobiernan sobre amplios territorios. Una pregunta, hermano. Ahí dice en las regiones celestes, en parte del cielo. Sí. Pero ahora la pregunta es, si es en parte del cielo, ¿por qué hay aquí en la tierra? Son otros. No, pues sí y no, en el sentido de que está, lo que nos muestra aquí es una estructura, ¿verdad? Una estructura de poder. Y contra los que nosotros batallamos todos los días, esos son los soldados de a pie. Este es los cabitos, el soldado raso, ¿verdad? Este es el espíritu inmundo, pero esos tienen jefes. Sí. Y los jefes tienen otros jefes, y más jefes, hasta que llegamos a las potestades, que son los meros. Y sobre las potestades está el diablo. Con unos chiquitillos está batallando. ¿De dónde estás batallando con los chiquitillos? Sí, así es. Así es, y por eso nos muestra el apóstol Pablo que hay una estructura. El diablo está organizado. Está organizado. Sí. Y ha hecho una estructura para hacernos guerra a nosotros. A eso me refería yo cuando... Solo se mueven en el aire, por eso es celeste, porque son en el aire. Amén. A eso me refería yo cuando les dije yo a las 6 en un comentario, que así como ellos tienen jerarquía, nosotros también tenemos jerarquía, porque no todos hacemos lo mismo. Yo les decía a usted que no todos son oradores,
no todos son evangelistas, no son todos... Cada quien tiene un diferente anuncio, porque si todos hiciéramos lo mismo, no podríamos combatir al diablo. Por ejemplo, si llama ahí un orador, alguien que tenga don de sanidad, llaman al hermano. Llaman a una profeta, llaman a la hermana. Y así el hermano llama ahí un intercesor, llaman al hermano. Cada quien, Dios lo usa en diferentes áreas para combatir al enemigo. Así es. Porque si todos hiciéramos lo mismo, no podríamos combatirlo. Tenemos que estar unidos en diferentes... Ahora usted, por ahí le vamos a ir descubriendo su talento, hermana. Pero la oración debe ser parte de cualquiera de Nuestra nosotros. comunión. O sea, eso es como sí o sí. Sí. No, para... Pero hay mantener- algunos que tienen un Se don dedican a especial. intercesores. ¿verdad? Ahí viene, que viene Son lo que dijo el llamados a hermano, esto. la jerarquía. Orar es la base de todo, pero la jerarquía siempre va a Aparte es el existir. intercesor que se mantiene y se dedica a eso. A cubrir. Sí. Perdón, hermano, una observación. Amén. Dice que yo estaba analizando. Amén. Cuando usted mira una batalla, ¿verdad?, entre países, utilizan diferente armamento. Amén. Entonces, cada ser humano que está en esa contienda está preparado para cierto Trabajo. desenvolvimiento. Exactamente, sí, así es. Igual, Exacto. Sí, Así es, pues, sí. exactamente, porque si usted tiene el don de liberación, ahí mira un endemoniado, no va a mandar a la pastora. No, el hermano, por favor, va usted a orar por él. Usted está más capacitado para ese trabajo. La hermana es para otro trabajo. Así y es. así sucesivamente. Lo puede hacer, pero en unión. Pero aquí en solo una persona la utiliza Dios para ese acto especial. Claro, hay cosas que son Sí. generales, digamos, por ejemplo, el orar por los enfermos. Ay, Bueno, mira, todos gracias. oramos por los enfermos, pero hay quienes Especifica. Dios les ha dado el don específico, ¿verdad? Amén. Para A que eso me vayan. refiero yo. Hay quienes ese es su ministerio, a eso se dedican, ¿verdad? Es decir, que han sido llamados por Dios para eso. Sí, cada quien tiene sus diferentes dones, su diferente llamado de Usted, parte de Dios. usted es más ¿verdad? conocido de maestro. Yo hablo, ¿verdad? Por eso tengo el agua más grande, porque más habla. como aquel que está en el punto central, ¿verdad?, llamando. Necesito Tales tanques se dan por lugar. O sea que yo lo tomo a él Capacita. como el que organiza el ejército completo. Le da las armas. Exactamente. Entonces, miren, el diablo está organizado, hermano. Está organizado y está bien organizado para hacernos guerra, porque para eso está organizado, para luchar en contra de nosotros. Amén, aleluya. De veras que me cae mal el diablo a mí. A mí también. Estamos iguales. A mí Y de también. plano le caemos mal también nosotros. Seguro. Sí, pero... Lo bueno es que le caemos mal y no nos aman. Y dice, por esa razón, por tanto, dice, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Amén. Y habiendo acabado todo, estar firmes. O sea que el día malo llega sí o sí, mis amados hermanos, mis amadas hermanas. El día malo va a llegar, o sea, Lamentablemente. no lo podemos evitar. El diablo un día va a venir y va a atacar. Es así. Y entonces dice para que ustedes estén firmes. Y cuando haya acabado todo, Ay, porque a veces ya mantener sentimos que nos está cayendo por todos lados, miren. Y que cuando haya acabado todo, puedan salir firmes. O sea, no nos dicen Venga. quédense medio Sí, y no. termina en medio y se cae. No, Miren, firme. así como cuando si les va cayendo un árbol encima y unos cables por el otro lado y algo les explota por atrás. Ay, Dios santo. Y pueden ustedes salir de eso. ¿No? Pueden salir de eso. Cuando el diablo esté ahí atacando, ustedes puedan salir de eso. Los bombardea, pero Claro. salen. Sean Sí, firmes. porque el Señor está con nosotros. Si Dios con nosotros, ¿quién contra? Para eso hay que ponerse la armadura, dice la palabra. Hermano, Amén. disculpe que le haga tanta pregunta. Dígame. Es otra cosa que hay que aclarar también. Ella dice, el Señor está con nosotros, y yo también lo digo, claro que sí. Pero no todos resisten la batalla, porque no todos toman armadura. Ayer hay quienes abandonan la oración, abandonan los ayunos, abandonan esto y lo otro. Así Y es. cuando viene el día malo están débiles. Entonces, Sí. el diablo gana la batalla. Así es. Pero es que hay muchos valientes, grandes ministros y predicadores que han perdido la guerra Así por es. no cargar la armadura. Pero si usted carga la armadura de Dios, siempre va a ganar Por no la estar batalla. firme. Pero no le hagamos creer al pueblo que siempre va a ganar. Si se pone la armadura, sí. Por supuesto. Pero esa si es no carga la armadura, no va a ganar. Ese es el asunto. Hay que Porque si no ponerse les la aconsejamos armadura. que usen la armadura,
van a estar No se débiles puede. siempre. Sí. No se puede, por eso Señor, aquí viene para una poder batalla. resistir hay que tener puesta la Amén. armadura. Amén. ¿Y Amén. cómo se tiene puesta la armadura? Dice el verso 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Esto es Amén. poniéndose ustedes el cinturón de la verdad. Bueno, yo me lo imagino, ¿saben cómo me lo imagino yo? Como un antimotines. ¿No saben? ¿No han visto ustedes a los antimotines? No. Los antimotines tienen todo su uniforme. Llevan de ellas un cinturón donde ponen todas sus cosas ahí. Llevan ahí su cinturón. Ahí, aquí dice, ceñidos vuestros lomos con la verdad, como un cinturón de verdad. Y su palabra es verdad. Amén, aleluya. Gloria Es a que antes, pastor, aquí llevaban la espada para defenderse los Ah, soldados. sí, exactamente, es donde se Sí. guardan las herramientas, Dios. digamos. Así es. Hermano, disculpe, tanto como platicaba, yo oí su oración, o sea que usted hizo, disculpe. ¿Usted tuvo un accidente ayer, hermano? No, el Señor nos libró, hermano. Nos libró de la muerte. El Sí, Señor nos- así escuché una oración. El Señor nos libró. Yo no sé cómo pasó. Es decir, no sé cómo el Señor hizo el milagro, pero hizo el milagro y nos libró. Veníamos por acá, entrando para Villa Canales, por las vueltas. Y de repente oigo yo que algo suena trrrr, así como un gran estruendo. Y volteo a ver a mi izquierda y veo algo que viene cayendo encima de nosotros. En el momento yo ni distinguí qué era. Dije yo, esto es un árbol, un derrumbe, yo no sé qué es. La cosa es que venía cayendo algo así por encima de nosotros. Cayó encima de los cables, porque justo en ese lugar los cables cambian de un lado hacia el otro de electricidad. Y eso como que lo detuvo un poquito, como para que yo pudiera salir de ahí. Amén. Y al final de cuentas el peso era tan grande que el poste se estaba haciendo así para acá y ¡pah! Se reventaron los cables. Solo pasó. Algo se reventó atrás y estalló. Yo no sé si fue un transformador o qué fue lo que se estalló ahí. Amén. Quedaron entonces los cables tirados aquí a media calle, casi nos caen encima de nosotros. Yo me tuve que hacer hacia el carril contrario para que no me cayeran los cables. Gracias a Dios no venían carros en sentido contrario. Y pasamos, salimos de ahí. Eso es un milagro. Es una cosa milagrosa, Ahí definitivamente. fue donde hablamos del día malo. Ahí venía el día malo. Sí, Pero así como es. estaba trabajando en una obra de Dios, resistió el día malo. Así es, fue un milagro. El Señor nos Gloria a sacó Dios. de ahí. Amén. Nosotros no nos explicamos cómo. Pero Dios nos sacó de ahí. Claro. Después resulta que fue un árbol lo que se cayó, ¿verdad? Sobre la carretera. Que Ahí- verdad que en el momento Los milagros indicado son deben estar los cables y no, es Sí, la mano de eso Dios. fue- Nos sí, bombardeó con el árbol, nos bombardeó con el cable. sí. Amén, aleluya. Entonces el Señor nos Gran salvó. testimonio, hermano. Bueno. El Señor nos salvó Amén. en ese sentido. Entonces decía, el cinturón de la verdad. El cinturón de la verdad. Amén, aleluya. Vestidos, dice, con la coraza de justicia. La coraza es esta parte que se ponen encima, ¿verdad? Insisto con los antimotines, ¿verdad? Esos llevan ahí su cinturón donde ponen todas sus herramientas y sus cosas y se ponen un chaleco encima, ¿verdad? Esa es la coraza de la justicia, ese chaleco que llevan por encima. Y recuérdense que la justicia tiene que ver con la fe. Esto tiene que ver con la fe. Justicia y fe van de la mano. Porque con el corazón se cree para justicia. Y con la boca se constituye para hacer. La justicia y la fe van de la mano. Estad pues firmes los lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia. 15 dice, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. A modo de calzado, dice otra traducción, alístense para predicar la buena noticia de la paz con Dios. O sea, es algo así como los zapatos de la predicación del evangelio. Amén, En aleluya. una parte de la Biblia dice, bienaventurados los pies de aquellos, ¿verdad? Que anuncian las buenas nuevas. Sí, así es. Eso tiene que ver con esto. Sí, también, sí, así es, totalmente. Amén, aleluya. Sobre todo, dice el verso 6, tomad el escudo de la fe, para que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Los dardos o las flechas de fuego que nos tira el Amén, maligno, aleluya. con el escudo de la fe. El escudo de la fe detiene esos dardos del enemigo. Y tomad el yelmo, el casco de la salvación,
y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces vean, aquí hay 6 elementos: el cinturón de la verdad, el chaleco de justicia, los zapatos de la predicación, el escudo de la fe, el casco de la salvación y la espada del Espíritu. Puro antimotines, de verdad, yo me siento como antimotines. Ahí con mi cinturón, mi chaleco, mis botas, mi escudo. ¿Han visto que los antimotines usan escudo? Y andan con un bastón como que si fuera su espada. Amén, aleluya. Puro antimotines. Algo que quiero resaltar aquí es tomar el yelmo de la salvación, es el casco, ¿verdad? El casco. Son los pensamientos, ¿verdad? Exacto. Aquí tiene que ver con todas estas cosas, miren, con las partes importantes, porque los lomos también en la Biblia tenían que ver con la inteligencia. Se creía que la inteligencia estaba ahí en los lomos, y también tiene que ver con la descendencia, con los hijos, con la familia, y había que proteger esa área. Y claro, cuando lo que protegemos con el chaleco tiene que ver con nuestros pulmones, tiene que ver con nuestro corazón, Importante. con los pies, que los pies son importantes. Si nos lastimamos un pie no podemos caminar. Los pies, nuestro caminar tiene que ver con eso, ¿verdad? Con caminar el camino, ¿verdad? El camino del Señor, con el llevar las buenas noticias. El escudo, ¿verdad?, de la fe también nos defiende. El casco para guardar nuestros pensamientos, nuestras ideas. La espada, esa es la única que nos sirve para ir a atacar. Pero también para defendernos, porque también sirve para defender la espada, ¿verdad? Entonces todo eso tenía que ver con nuestra defensa y con el avance del Evangelio, ¿verdad? Nuestra defensa y el avance del Evangelio. Hermano, 6 elementos. Disculpe una pregunta. No sé si usted ha tenido experiencia, pero ¿por qué hay espíritus malos que usan espada también? ¿Sí? Es que mire, aquí estoy tentado a responderle, pero me voy a adelantar a lo que voy a decir. Después me lo Entonces, sí, ahí le caro. ahí quédese con eso y ahorita le voy a responder. Solo voy a ir a esto. Entonces, miren, pues, 6 elementos. Y dice el verso 18, además de todo esto, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Aquí hay un 7º elemento, Amén. y esta es la oración. El que sea el 7º no es una casualidad. Acuérdense que el 7 dentro de la simbología bíblica significa aquello que está completo, es decir, es aquello que completa toda esta armadura, la oración. ¿Cómo nosotros peleamos esa guerra espiritual en la que estamos metidos? Punto número 1, primer arma que tenemos, la oración. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Necesitamos orar al Señor, orar mucho al Señor. Amén. Aleluya. Así que eso es para todos. Con súplicas. Así es, la oración. Tenemos que orarle al Señor. No sé si a ustedes les pasan, pero yo oro al Señor y puedo terminar quebrantado ante la presencia del Señor. Amén. Derramando mis lágrimas ante Él. Yo no sé cómo la gente se puede contener, la mera verdad. Yo sí que no puedo. Amén. Gloria a Dios. ¿Cómo hacemos guerra espiritual? Con oración. Amén. ¿Cómo hacemos guerra espiritual además de la oración? Con la palabra del Señor. Y para esto quiero que me acompañen a Lucas capítulo 4. Lucas 4. Y mira, aquí es donde le voy a responder Amén, hermano. de por qué pueden usar una espada. Sí, esa pregunta, hermano. Me ha sucedido en Lucas 4. Aquí quiero yo darles 3 puntos con los cuales nosotros podemos hacer la guerra espiritual. El primero es la oración. El segundo, la palabra. Dice Lucas capítulo 4, verso 1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y se fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y pasados los cuales tuvo hambre.
Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. La respuesta de Jesús a la tentación del diablo fue palabra. Amén. O sea, Jesús no vino con una nueva revelación para el diablo. Le dijo lo que ya estaba escrito en el Antiguo Testamento. Esa fue la herramienta para enfrentarse al diablo. espada. La palabra, sí, esa fue su espada. La palabra de Dios. Entonces oramos, ¿verdad? Por supuesto, tenemos que orar. Para hacer guerra espiritual tenemos que orar. Pero además de esto tenemos que tener palabra. Palabra. Pero eso fue la Indispensable. respuesta. No, No, todavía te no, falta. téngame paciencia un momentito, espérenme. Ahí no le he La respondido lectura. todavía, ahí todavía no no me ha respondí. respondido. La lectura sigue. No me ha respondido, hermano. Entonces el verso 5 dice: y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Amén. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Miren, por eso es que el diablo le puede dar poder a la bestia en el Apocalipsis, porque Amén. a quien quiere se la da. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está. De nuevo, aquello con lo que Jesús venció al diablo fue con la palabra de Dios. Amén. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Amén. O sea, aquí no lo venció con oración. Sin duda Jesús había estado orando antes, porque ya llevaba tiempo en ayuno y oración. Pero en ese momento, cuando el diablo lo estaba atacando, no fue con oración que lo venció. Lo venció con palabra. Y la otra, ¿verdad? Bueno, usted la termina. Siga ahí. Es que hay otra bien interesante. Ya le hicimos muchas preguntas. ¿En qué verso voy? 7. 9 toca ahora, ¿va? Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque miren cómo le dice el diablo a Jesús. ¡Hala! Miren esto, es que es Amén, aleluya. fantástico. Miren lo que el diablo le dice a Jesús: porque escrito está. Le dice el diablo, se lo dice a Jesús. La palabra. El diablo usando la palabra de Dios Dándole espada. para tentar a Jesús. Exacto. El diablo con la espada. Que te guarde. Verso 10. Usó la espada. Mira, ahora sí le estoy respondiendo. Amén. ¿Por qué? Porque algunos usan espada. Porque usó la espada para tratar de tentar a Jesús. Usó la palabra de Dios para tratar de tentar a Jesús. Exacto. Es fantástico esto, es decir, a mí me asombra. Miren, es que este diablo es diablo de veras, hombre. Sí, güey. O sea que él ahí usó la palabra a su favor. Sí, hombre. Usó la palabra de Dios para tratar de tentar al Hijo de Dios. Entonces, Hasta ese punto su activismo. sí, de veras, a mí me asombra. ¿Y sabe por qué le preguntaba yo a su hermano? Porque yo me estaba peleando con demonios y ellos tienen una espada también, y yo peleando con espada y también el otro con unas espadas, ¿sí? Y por eso le preguntaba yo por qué el diablo usaba la palabra, pero ya me enteré. Gracias. En el verso 10, que sí, el diablo tiene acceso a usar la palabra a su convivencia, A su convivencia. para Así atentar es. a otros, a su razón de él, ¿sí? Así es. Sí, de hecho, como se meten a guerra espiritual y alguien Sí. no está firme, el mismo diablo lo va a acusar con palabras, pues. Sí, yo sé Perder que... una- Pero el asunto es que, mira, aquí, y esto es lo que yo hoy quiero dejar un poquito, porque Amén. vamos a seguir hablando un poquito más de esto, pero yo hoy quiero dejar un poquito sembrado aquí en nuestra Amén. mente. Aleluya. Es que no es que nos vayamos a meter en guerra, es que ya estamos metidos en la guerra. Amén. Desde que aceptamos a Cristo. Ya estamos metidos. Amén. Ya estamos metidos.
No podemos salirnos de eso, ya estamos metidos, somos soldados del Señor y el diablo nos está haciendo guerra. Amén, aleluya. Ya estamos metidos en esto. Amén. Por eso hay que ponerse la armadura, Gloria a Dios. orar, prepararnos con palabra, Amén. oración, palabra. Así le dijo el diablo, miren eso. ¿Qué diablo, de veras? ¿Qué diablo? Amén. Escrito está, le dice el diablo, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden y en las manos te sostendrán para que no tropiece con tu pie en piedra. Y hasta suena, hasta bonito le fue a buscar el pasaje, ¿verdad? Así como, ala, de veras, ese diablo, me. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está. Aquí Jesús se la cambió, no le dijo escrito está, porque no te voy a contestar igual que como me estás diciendo, ¿verdad? Pero le estaba diciendo eso de cualquier forma. Dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. No dice definitivamente, se apartó por un tiempo nada más. Ya que iba a regresar. ¿Iba a regresar? Iba a preparar para regresar. Sí. Y nosotros nos tenemos que preparar. Sí, así es, ¿verdad? Así es. Mira, un día vamos a estudiar también estas tentaciones más a fondo porque esto es tremendo esto, ¿verdad? Realmente es tremendo. Porque en tres preguntas o tres cosas que le plantea el diablo a Jesús, dice que lo tentó en todo. Esto es buenísimo, pero eso es otro día. Eso es otro día. El asunto es que entonces tenemos cómo hacemos guerra espiritual. Con oración, punto número 1. Punto número 2, con palabra. Y punto número 3, una tercera clave les voy a dar en esta noche. Palabra, oración, palabra.